Muy buenas tardes, queridos estudiantes, estimados padres de familia. Bienvenidos a una nueva actividad de la plataforma de Aprender en Casa. El día de hoy trabajaremos lo que viene a ser el área de personal social, cuya actividad titula ¿Es posible la vida sin conectividad? ¿Será posible o no será posible en este caso nuestra vida sin conectividad? Ya creo que varios saben sus mismas respuestas solamente con leer el título, ¿verdad? Entonces veamos cuál es el propósito de esta actividad. Nos dice, en esta actividad explicaremos cómo la conectividad favorece la comunicación entre las personas en estos tiempos. Vamos a explicar sobre todo esta partecita de acá muy importante. Vamos a explicar cómo la conectividad favorece o no favorece la comunicación entre las personas, sobre todo en estos tiempos que estamos aislados, en estos tiempos en el que vivimos una pandemia. Entonces, para esto iniciamos la actividad. Tenemos en el número 1, Patti conversa con Romina, su amiga de la escuela, para contarle todo lo que ha aprendido durante esos días. Hola, Romina. Qué bueno que regresó la señal y nos pudimos conectar. Hola, Patti. Sí, imagínate, ¿cómo se podría vivir sin conectividad? Entonces, muy bien, querido estudiante, una vez que has leído este pequeño diálogo, vas a responder las siguientes preguntas. La primera nos dice, ¿te has puesto a pensar en lo que dialogan Patti y Romina? ¿Qué han dialogado ellas dos sobre todo? Sobre la conectividad. Y es verdad, ambas, es decir, hablan que ellas se encontraban sin señal, no tenían señal en el celular o no había internet quizás, y que después de un rato y después de un tiempo determinado, porque no se especifica si demoró una hora, media hora, no sabemos en ese caso, de un tiempo determinado, regresó esta señal, regresó y así ellas pudieron, ya, y así ellas pudieron, sobre todo, pudieron conectarse. Entonces, eso es lo principal. Hablan que ellas se encontraban sin señal y que después de un tiempo determinado regresó y así pudieron conectarse y pudieron comunicarse sobre todo. Y así pudieron comunicarse, vamos a escribir acá. Comunicarse, que es lo principal entre ellas dos. Ellas dos querían esto, comunicarse. Muy bien, tenemos la otra pregunta en este caso y nos dice, acá nos dice algo muy importante y vamos a resaltarlo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la conectividad? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos la conectividad? ¿Qué ocurriría en este caso? No podríamos de manera principal, no podríamos contactarnos con las demás personas, ¿verdad? Contactarnos en el sentido de que no podríamos quizás escuchar su voz con una persona que está lejos, solamente contactarnos en cartas. Y nuestra vida sería solo una comunicación, podríamos poner acá entre cartas, ya podríamos mandar nuestras cartas, ya que no podríamos escuchar, podríamos escuchar la voz de la otra persona distante. Porque ahorita, gracias al celular, podemos escuchar la voz de la otra persona, podemos hacer videollamadas, pero en el caso de no tener conectividad, tendríamos que escribir cartas y solamente esa era la forma para comunicarnos. Solamente leer las que las otras personas nos escribían, más no podríamos escuchar ni su voz. Muy bien, entonces estas son posibles respuestas ante esta pregunta que tenemos acá. Luego nos dice, ¿sabías que a la capacidad que tiene un dispositivo para conectarse con otros equipos o una red se le conoce como conectividad tecnológica? Ese es el nombre principal. El acceso a Internet es fijo o móvil en los hogares peruanos pasó de un 19,8% a un 76,2% solamente entre los años 2012 hasta el año 2019.
Miren, al principio solamente algunas personas querían tener el internet porque no lo veían quizás un poco caro, no lo veían algo importante, pero en la actualidad podremos decir ya que casi más de cerca del 80% de los peruanos ya tiene internet. Internet no solamente significa poder entrar a redes sociales o a videos de YouTube, sino que Internet también lo llamamos a poder ingresar a redes sociales como el WhatsApp sobre todo. Entonces es el medio que más se utiliza en estos momentos. Ahora nos dicen el número 2. Analiza cada una de estas situaciones, muy bien, y explica lo que se tendría que hacer si no hubiera conectividad. Analizamos y explicamos qué tendríamos que hacer en caso de no tener conectividad. Veamos el primer ejemplo. Nos dice, Sheila es secretaria, muy bien, es muy trabajadora. Durante todo este tiempo de pandemia ha tenido que elaborar de forma remota. ¿Qué tendría que hacer ella si en caso no tuviera conectividad? Debería trabajar en forma presencial o perdería su trabajo. Es la solución más práctica que se puede dar. Veamos el siguiente caso. Nos dice, Nicolás estudia computación. Ajá, muy interesante. En un instituto. Para seguir estudiando durante la pandemia, sus profesores le brindan clases por WhatsApp. Ah, él estudia computación, pero sus profesores le dan clases por WhatsApp. ¿Qué tendría que hacer en el caso de si es que Nicolás no tuviese conectividad? Entonces diríamos que para aprender mejor, tendría que asistir a sus clases, tendría que asistir a sus clases, ya que se aprende, ya que se aprende, vamos a poner abajo, ya que se aprende computación con la práctica. La mejor manera de aprender computación es a través de la práctica. Si nos quedamos solamente con pequeñas definiciones en relación, no podremos aprender muy bien la computación. Tenemos que estar practicando de manera constante. También nos dice, el otro caso, Zaira quiere comprar audífonos para su tableta. Bien, ha decidido comprarlos por internet. ¿Qué debería hacer ella si en caso no tuviese internet? Sería, en este caso, ella sería mejor ir a una tienda, ya que puede escoger el modelo de su preferencia. Y probarlos, ¿ya? Así comprobará si funcionan. Eso haría en ese caso si es que no tuviese conectividad. Muy bien, veamos el siguiente, nos dice. Josefina es una profesora que quiere seguir estudiando. Para ello se matriculó en una universidad. Tiene que leer muchos libros que obtiene al acceder a la biblioteca virtual. Allí descarga los libros. ¿Qué haría si en este caso Josefina no tuviese internet? Tendría que ir o que asistir a la biblioteca, tendría que asistir a la biblioteca y así leer los libros y apuntar la información, muy importante, ya que los libros no los puede sacar de la biblioteca, y apuntar la información que ella busca en fichas. Listo. En este caso, esta sería la solución, ya que no se pueden sacar los libros de la biblioteca. El último caso es, el señor Pedro trabaja vendiendo quesos en la ciudad. Para llegar fácilmente y rápido a las casas o tiendas, le han dado ubicación de los lugares a través del celular. ¿Cómo haría el señor Pedro para llegar a esos lugares si es que no tuviese señal en su celular? Tendría que indagar, en este caso, o preguntar la dirección exacta de las casas de sus clientes, sobre todo con lo que llamamos referencia. A ver, ¿por dónde me queda tu casa? Ya, dame una referencia. Entonces ya tienen una referencia para poder llegar. Entonces ahí lo tienen.
Pero si no tuviera celular, sería bueno que también nos apuntara en un cuadernito y así orienta más o menos por dónde tiene que ir. Ya que en este caso el señor vende quesos en la ciudad y sería mejor apuntar las casas o las direcciones y referencias de sus clientes. Muy bien, entonces son posibles soluciones que podemos encontrar ante estas preguntas. Luego nos dice que la vida sin tecnología tiene sus ventajas y desventajas. De no existir algún medio tecnológico, podríamos pasar más tiempo compartiendo en familia. Miren, interesante esto de acá. De no existir algún medio tecnológico, podríamos pasar más tiempo compartiendo en familia. Pregunten a sus padres cómo era antes las fiestas o las reuniones familiares cuando no existía el celular. Todos conversaban, todos atentos, pero una vez que existió el celular, uno conversa, los demás están a veces con el celular en la mano, viendo otras cosas que no prestan atención. Conociendo directamente el ambiente, disfrutando el tiempo libre, entre otros, sin ningún tipo de distracción. Muy importante. Sin embargo, la tecnología y la conectividad han hecho posible mantener comunicación inmediata a largas distancias, tener información actualizada, comercializar nuestros productos, ahorrar tiempo, conocer lugares, dar a conocer nuestras opiniones sobre lo que sucede en el país y el mundo, entre otras cosas. Entonces son ventajas y desventajas de la tecnología. En el número 3, ¿qué haremos? Busca información, es decir, tú vas a indagar sobre personas de tu comunidad o familia que sobresalieron en este tiempo de pandemia y cómo las tecnologías de la información y la comunicación las ayudaron. Es decir, en este caso, voy a preguntar entre los integrantes de mi familia o de mi comunidad, quiénes han sobresalido durante esta pandemia a través del uso de las tecnologías. De repente, algunos se han puesto a hacer videos en YouTube, otros se han puesto a hacer vender sus productos por Facebook o por WhatsApp. Entonces, esa es una manera de sobresalir. Algunos han puesto que se dedicaban al servicio de delivery de ciertos productos, ponían la lista de productos que vendían en el internet. Entonces, todo eso es sobresalir durante este tiempo de pandemia. Ustedes van a buscar esa información y van a escribir en relación a lo que se está preguntando en el número 3. Cada uno busca la información. Luego nos dice, Romín y Patty acuerdan organizarse y aprovechar la conectividad para ayudarse con las tecnologías de la información y la comunicación. TIC. En la producción, difusión y comercialización de los productos locales. Además, acuerdan promover actividades para disfrutar el tiempo en familia. Interesante lo que ellos se proponen. ¿Qué nos dice el número 4? Escribe tus propuestas sobre el aprovechamiento de las TIC en tu hogar y las actividades o compromisos para disfrutar el tiempo en familia. ¿Cómo podemos aprovechar en este caso las TICs en nuestro hogar? Muy fácil, nosotros ya lo sabemos. En este caso tenemos acceso rápido, ¿ya? A la información. ¿Qué más tenemos en este caso? Estimula la creatividad y la innovación, ¿ya? ¿Qué más ocurre con las TICs en nuestro hogar? Favorece el emprendimiento, justamente lo que vimos arriba en la pregunta 3. Emprendimiento, ¿qué más encontramos? Lo principal, facilita la comunicación, ¿ya? Y por último podemos decir que simplifica, es decir, que facilita, vamos a borrar una acá que me pasé, simplifica lo que viene a ser las tareas domésticas. Muy bien, esto podríamos decir en relación al aprovechamiento de las TICs. Y actividades o compromisos para disfrutar del tiempo en familia. A ver, si tenemos las TIC que nos facilitan las cosas en el hogar, ¿cómo aprovechamos el tiempo en familia? Ya practicando deportes. Podemos decir que ayudar en casa. Otra actividad que tenemos es jugar en casa también, leer juntos, lo que hicimos en la semana de la lectura, compartir vivencias,
compartir vivencias del día al momento de almorzar o cenar, al momento de almorzar o cenar. Eso podemos hacer a modo de aprovechar en este tiempo el tiempo que nos queda con nuestra familia, el tiempo que tenemos con nuestra familia. Entonces son posibles respuestas, ustedes pueden colocar otras adicionales. De ahí tenemos en el número 5. Te invito a reflexionar. Tú vas a responder en relación a lo que consideres. A la siguiente pregunta. ¿Tú qué consideras? ¿Que podemos vivir sin conectividad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Podemos vivir sin conectividad? Si tu respuesta es sí, tú tienes que explicarme por qué. Si tu respuesta es no, también fundamenta por qué. Acá cada uno responde porque es su propia reflexión. Y luego en el número 6 nos dice, conversa con tu familia sobre cómo las tecnologías de la información y la comunicación nos han beneficiado a todos, especialmente en este tiempo de pandemia. Escucha las opiniones de tus familiares respecto de qué haríamos para vivir sin conectividad. ¿Qué haríamos para vivir sin conectividad? Anota sus respuestas y luego invítalos a proponer una alternativa de solución para situaciones en las que no se cuenta con conectividad en la familia. Por ejemplo, nos encontramos en casa y tenemos que comunicarnos urgentemente con algún familiar o queremos saber de algún familiar y no tenemos cómo comunicarnos, ni siquiera tenemos celular, ni siquiera tenemos internet, no hay nada en este caso. ¿Qué solución tus familiares darían ante esta situación? Entonces ya ahí van a compartir con sus familiares y van a trabajar esa parte. Entonces, queridos estudiantes, esta es la actividad del día de hoy, el área de personal social, cuya actividad titula ¿Es posible la vida sin conectividad? Cada uno va a tener su respuesta y cada uno va a aprender de acuerdo a sus experiencias que están viviendo en sus hogares. Nos encontramos en el siguiente video para continuar con otros aprendizajes de la plataforma de Aprende en Casa. Muy buenas tardes.